5 veces Pichichi, ídolo del Real Madrid, casi 500 goles oficiales, el mexicano más temido de Europa, y aún así terminó solo, roto por una tragedia que casi nadie conoce. Hoy vas a ver cómo el hombre que parecía tenerlo todo perdió lo más importante, a su familia, a su hijo y la paz que el dinero jamás pudo comprar. Vamos a entrar en los títulos, en los goles imposibles, en los lujos, pero también en las decisiones que rompieron su casa, en los reclamos de su propio hermano y en el día en el que Hugo Sánchez dejó de ser una leyenda y se convirtió en un padre destrozado delante de todo un país. Si te quedas hasta el final del video vas a entender por qué, para muchos, la peor derrota de Hugo no fue en un estadio, fue en su propia vida. Antes de que su nombre sonara en el Bernabéu, Hugo era solo un niño flaco corriendo en canchas de tierra en México, con un sueño que a la mayoría le sonaba ridículo. No quería jugar en Europa, quería dominar Europa. Desde muy joven dejó claro que no iba a conformarse con ser bueno, quería ser el mejor, el que definía campeonatos. Esa obsesión lo llevó a Pumas, donde empezó a convertir goles como si fuera algo normal, y donde ya sorprendía porque mientras sus compañeros pensaban solo en fútbol, él estudiaba odontología. Tenía una mentalidad diferente, fría para competir, pero calculadora para su futuro. En Pumas se ganó el respeto a base de goles, chilenas y carácter. No tenía miedo de pedir la pelota en los momentos más difíciles, y eso lo llevó a títulos, a la selección y a los primeros rumores de que un mexicano podía dar el salto a Europa. Pero detrás de ese delantero ambicioso había alguien que lo sostenía cuando nadie lo conocía. Mientras los demás veían solo a un goleador en crecimiento, él tenía a su lado a una mujer que le creyó mucho antes de que la fama llegara. Esa mujer era Emma Portugal. Se cruzaron cuando ambos estudiaban en la UNAM, cuando Hugo no era estrella, ni ídolo, ni pentapichichi, era simplemente un joven con un sueño enorme y con demasiadas dudas alrededor. Lo que empezó como una amistad sencilla se convirtió en una relación seria, pero discreta. Emma no buscaba cámaras, no buscaba focos, no quería ser famosa, quería estar ahí cuando las cosas salieran mal. Y salieron mal muchas veces antes de salir bien. Mientras Hugo empezaba a ganar peso en Pumas, Emma se convirtió en su base. Lo acompañaba a los partidos, aguantaba los viajes, las concentraciones, las frustraciones por no ser titular, las críticas de los que decían que no le alcanzaría para brillar fuera de México. Cuando él fallaba un gol decisivo, ella lo recibía en casa sin reproches. Cuando él recibía una convocatoria importante, ella era la primera en abrazarlo, sin importar que no apareciera en ninguna portada. Con el tiempo, la relación se formalizó, se casaron y llegaron los hijos, Hugo Sánchez Portugal y Penélope. Para muchos, ese era el paquete completo del éxito: familia, fama, dinero y reconocimiento. Mientras se levantaba trofeos con Pumas y se llevaba premios individuales, Emma se encargaba de todo lo demás: casa, finanzas, educación de los niños, estabilidad. Hugo brillaba en la cancha, pero en la sombra había una persona sosteniendo cada paso para que nada se cayera. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo: la oferta del Atlético de Madrid. Para cualquier jugador mexicano de la época, eso era casi un salto a otro planeta. Europa, la Liga Española, un club histórico. Muchos lo habrían dudado, él no. Emma empacó, dejó su vida en México y se subió al avión con él, sin garantías, sin saber si el experimento saldría bien o si regresarían a casa con las manos vacías. España era un reto enorme. Nuevo país, nuevo idioma en la calle, nueva presión. Si en México ya era importante, en el Atlético tenía que demostrar que un delantero mexicano podía competir con los mejores del mundo. No tardó en hacerlo. Gol tras gol, chilena tras chilena, Hugo empezó a ganar algo más que respeto: miedo para los defensas. Los defensores comenzaron a marcarlo de 2 en 2, las aficiones rivales lo odiaban, la suya lo idolatraba. Se convirtió en figura, en la estrella a la que todos querían ver. Pero mientras su nombre se hacía cada vez más grande en Europa, su vida personal empezaba a agrietarse. La fama no solo trae aplausos, también trae tentaciones, ego, noches largas y muchas personas que te dicen que tú eres lo más importante del universo. Y Hugo empezó a escuchar esas voces más que nunca. Entrevistas, eventos, compromisos, cenas, fiestas, viajes sin Emma. Poco a poco, la rutina de pareja se rompió. Fue en esos años en Madrid cuando apareció una persona que cambiaría por completo su rumbo: Isabel Martín. Una española de ambiente más refinado, ligada al arte, a un mundo que le ofrecía a Hugo algo distinto. No era la fan que le pedía una foto en la calle, no era la típica figura ligada al fútbol. Era alguien que le escuchaba sin hablarle de goles ni de títulos, alguien que lo hacía sentir diferente, importante por quien era, no solo por lo que hacía en el campo. Lo que comenzó como encuentros casuales se fue volviendo un vínculo cada vez más profundo. Hugo empezó a dividir su tiempo, su atención y, sin darse cuenta, su lealtad. Mientras Emma seguía haciendo de madre y sostén, Isabel se convertía en escape, en aire fresco, en ese lugar donde él no era el pentapichichi, solo era Hugo. Esa dualidad, tarde o temprano, tenía que explotar. La distancia con Emma se volvió notable. Menos conversaciones, menos risas. Donde antes había planes familiares, ahora había silencios incómodos. Donde antes había equipo, ahora había reproches. Hugo llegaba tarde, se iba temprano,
estaba presente físicamente, pero lejos en todo lo demás. Y Emma, que lo había seguido desde las canchas de México hasta Europa, veía como el hombre al que apoyó desde cero empezaba a alejarse sin una explicación clara. Un día, sin comunicados, sin grandes escándalos públicos, tomó una decisión que cambió para siempre su vida privada: separarse. No fue una tormenta mediática al principio, fue un corte frío. Dejó atrás a Emma, a la mujer que lo acompañó en sus años más humildes, y abrió la puerta a una nueva etapa junto a Isabel. Desde fuera parecía un cambio más en la vida de una estrella. Desde dentro, fue una fractura profunda que marcaría todo lo que vino después. Porque a partir de ahí, Hugo no solo se alejó de una relación, empezó a alejarse de su propio círculo cercano. Su carácter se volvió más cerrado, más duro. Muchos lo veían como un tipo distante, incluso soberbio. Y mientras los aplausos seguían llegando a los estadios, las sillas en las reuniones familiares se iban quedando vacías. Lo que nadie imaginaba era que esa personalidad le dejaría desprotegido cuando llegara el golpe más duro de su vida. Y lo más impactante es que todo esto que te estoy contando es solo el comienzo del video, porque todavía no hemos llegado al momento en el que Hugo tiene que cargar el ataúd de su propio hijo, ni a las traiciones internas, ni a los silencios que lo dejaron prácticamente solo. Si quieres saber cómo un goleador histórico terminó enfrentando una tragedia que ni todo su éxito pudo evitar, suscríbete ahora mismo, deja tu like y comenta qué opinas de este lado oculto de Hugo Sánchez, porque lo que viene a continuación es mucho más duro de lo que imaginas. La separación de Hugo no fue solo el final de un matrimonio, fue el punto en el que su vida personal empezó a fracturarse en todas las direcciones. Hasta entonces, el apellido Sánchez significaba familia reunida, comidas largas, bromas entre hermanos, padres orgullosos viendo por televisión como uno de los suyos le marcaba goles a los mejores porteros del mundo. Después del divorcio, todo eso se volvió más esporádico, más tenso, menos natural. Hugo aprendió a vivir rodeado de gente y al mismo tiempo profundamente solo. Horacio, su hermano, lo notó antes que nadie. Habían compartido infancia, entrenamientos, ilusiones, el sueño de llegar lejos en el fútbol. Para la familia, ver a dos hermanos en el mismo mundo era motivo de orgullo. Durante años, Horacio fue una especie de sostén silencioso, alguien que entendía la presión sin necesidad de explicaciones. Pero con el tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes, los mensajes menos constantes y las conversaciones más superficiales. Ya no hablaban de planes, hablaban de agendas. La fama no cambió solo el estilo de vida de Hugo, también modificó su forma de relacionarse. Acostumbrado a ser escuchado, admirado y atendido, empezó a moverse en círculos donde casi nadie se atrevía a llevarle la contraria. Ese ambiente, cómodo pero peligroso, fue creando una barrera con quienes sí se atrevían a decirle lo que pensaban. Entre ellos, su propio hermano. Horacio comenzó a expresar en público lo que antes le decía en privado. Comentó decisiones deportivas, opinó sobre actitudes, insinuó que el ego había ido ganando terreno. No eran ataques directos, pero sí señales claras de que algo entre ellos ya no funcionaba como antes. Mientras esa distancia crecía, Hugo intentaba construir una nueva estabilidad. La relación con Isabel se consolidó con los años, pasando de ser una presencia cercana a convertirse en el centro de su vida cotidiana. Con ella formó un nuevo hogar y llegaron dos hijas, Isabela y Anne. Crecieron en un entorno más controlado, con menos exposición mediática, rodeadas de un padre que ahora alternaba la figura de leyenda con la de hombre que buscaba recuperar una normalidad que hacía tiempo no sentía. En esa etapa, Hugo combinaba actividades en medios de comunicación, apariciones en eventos, homenajes y trabajos ligados al fútbol. Era invitado, analista, figura de referencia. Cada vez que hablaba, su opinión tenía peso. Cada vez que aparecía en un estadio, las ovaciones recordaban que su nombre seguía siendo sinónimo de gloria. Pero cuando se apagaban las luces de las cámaras, la realidad era distinta. Los lazos con parte de su familia seguían debilitados, las heridas del pasado nunca se habían cerrado del todo y la nueva estructura que había levantado empezaba a mostrar fisuras. El desgaste con Isabel no fue inmediato, fue el resultado de años de rutina, decisiones tomadas por separado y emociones que ya no se compartían con la misma intensidad. No hubo un gran escándalo, no hubo una pelea que lo explicara todo. Simplemente, la relación se fue apagando. Las conversaciones importantes se pospusieron, las diferencias se acumularon y llegó el momento en que la distancia emocional era tan grande que seguir juntos dejó de tener sentido. La separación fue discreta, pero internamente dejó una marca profunda. A partir de entonces, Hugo comenzó a moverse como alguien que lo ha conseguido casi todo en lo profesional, pero que carga con demasiadas cuentas pendientes en lo personal. Seguía siendo invitado a programas, a tributos, a actos oficiales, pero en su entorno cercano quedaban menos personas con acceso real a su intimidad. Su círculo se volvió pequeño, selectivo, muchas veces más funcional que emocional. La imagen pública era impecable, la vida privada, mucho más frágil. En medio de ese contexto se encontraba su hijo, Hugo Sánchez Portugal. Desde niño convivió con el peso del apellido. No era solo ser hijo de un exjugador, era ser hijo del máximo goleador mexicano en Europa, del símbolo, del ídolo. Cada vez que tocaba un balón, cada vez que entraba a una cancha, las miradas se llenaban de comparaciones.
Para muchos, cualquier error era culpa de no estar a la altura de su padre, y cualquier acierto nunca parecía suficiente. Esa presión silenciosa fue parte de su vida desde el principio. Aún así, Hugo hijo logró construir su propio camino. Pasó por fuerzas básicas, defendió la camiseta de Pumas, jugó profesionalmente, entendió desde dentro lo que implica vivir del fútbol. Más adelante, cuando decidió dar un giro y enfocarse en la gestión, encontró espacio en el ámbito administrativo y llegó a trabajar en la Comisión Nacional del Deporte. Era disciplinado, serio, concentrado. No buscaba protagonismo en cámaras, prefería la labor de oficina, la estructura, el orden. La relación entre padre e hijo estaba llena de matices. Compartían pasión por el fútbol, pero también cargaban con años de separaciones, cambios de país, nuevas parejas, tiempos que no siempre coincidían. Había cariño, había orgullo, había respeto, pero también había una historia marcada por ausencias inevitables. Hugo padre se movía entre viajes, proyectos y compromisos. Hugo hijo intentaba consolidar su carrera y su vida personal. Muchas veces estaban cerca en la misma ciudad, pero lejos en sus agendas. A pesar de esa complejidad, había puntos de encuentro. Partidos, reuniones familiares, llamadas en fechas especiales. Momentos breves, pero significativos. Para Hugo padre, ver a su hijo dentro del mundo del deporte era una confirmación de que algo de esa pasión se había transmitido. Para Hugo hijo, que su padre siguiera siendo una figura tan grande a nivel internacional era un motivo de orgullo, aunque también una sombra difícil de ignorar. Ese equilibrio frágil entre admiración, distancia y respeto marcó los años previos a la tragedia que transformaría por completo la vida de toda la familia Sánchez. La vida de Hugo seguía llena de trabajo. Siempre tenía algo que hacer. Programas, entrevistas, viajes rápidos, eventos con jugadores jóvenes, invitaciones de clubes. Su nombre seguía pesando. Cada vez que hablaba de fútbol, la gente lo escuchaba porque sabía que lo decía alguien que lo vivió al máximo. En todo ese movimiento, su familia seguía creciendo en caminos distintos. Su hija Penélope estaba muy presente. Ella entendía bien el ritmo de su padre. Había crecido entre aeropuertos, estadios y cámaras. Para ella no era raro verlo pasar de un lugar lleno de gente a una reunión familiar tranquila. Tenían una relación estable, sin dramas. Sus hijas pequeñas, Isabela y Ann, vivían entre México y España. Estaban acostumbradas a ver a su padre en dos versiones, la figura pública que todos admiraban y el papá que aparecía en casa de manera sencilla, sin mostrar la presión que cargaba. Para ellas era normal ver ese contraste. Mientras tanto, Hugo seguía metido en el mundo del fútbol. Daba charlas, analizaba partidos, viajaba para cubrir juegos importantes. Tenía la agenda llena, pero era un ritmo que conocía bien y que disfrutaba. A pesar de todo lo que había vivido, seguía siendo alguien que necesitaba estar activo. Su hijo, Hugo Sánchez Portugal, llevaba una vida muy diferente. Más tranquila, más ordenada, lejos de cámaras y focos. Había tenido su paso por el fútbol como jugador, pero después encontró su lugar en oficinas y proyectos deportivos. Tenía horarios fijos, responsabilidades claras y una rutina estable. Sus compañeros lo respetaban. Era serio, cumplido y muy centrado. La relación entre padre e hijo era natural. No era exageradamente cercana, pero tampoco fría. Se llevaban bien. Hablaban cuando podían, se veían cuando coincidían. Cada uno tenía su vida y sus tiempos, y funcionaba así. No había problemas serios entre ellos, solo la distancia normal que a veces aparece cuando cada uno sigue su camino. En esa etapa, Hugo padre seguía sumando compromisos. Grabaciones, viajes, reuniones con directivos, invitaciones a partidos importantes. Su presencia en cualquier lugar llamaba la atención. Los jóvenes le pedían consejos, los entrenadores le pedían opiniones y muchos jugadores querían escucharlo porque tenía años de experiencia real. Pero aunque todo eso avanzaba a buen ritmo, su vida personal tenía días buenos y días más complicados. No lo mostraba. Nunca fue una persona de hablar mucho de sus emociones. Prefería quedarse callado, seguir con su trabajo y mantener la misma imagen fuerte que todos conocían. Solo su familia sabía que había momentos donde la carga se hacía pesada. Por su lado, Hugo hijo seguía con su vida diaria. Trabajaba, cumplía con sus tareas, pasaba tiempo con su novia. Tenía metas claras y un estilo de vida tranquilo. No buscaba destacar, buscaba estabilidad. Lo que quería era vivir de manera simple, sin ruido, sin presión. Esa rutina era estable. Todo marchaba en orden. Cada quien con su mundo, pero unidos por momentos familiares, mensajes, reuniones cortas y días en los que podían coincidir. No había grandes problemas, solo la vida normal de una familia que había pasado por muchas etapas. Y mientras cada uno seguía con sus responsabilidades, la historia avanzaba sin detenerse, sumando días que parecían normales para todos. En esos años, Hugo seguía teniendo una vida muy activa. Aunque ya no jugaba, su nombre seguía dentro de los grandes eventos. Lo invitaban a entregar premios, a inaugurar canchas, a dar mensajes en universidades y a participar en programas especiales donde se hablaba de fútbol del pasado y del presente.
Cada vez que llegaba a un lugar, la gente se acercaba a saludarlo. Muchos querían una foto, otros querían pedirle un consejo y algunos simplemente querían darle la mano porque crecieron viéndolo jugar. Su presencia siempre generaba respeto. Era alguien que había marcado una época. Los niños que veían sus goles en videos, los adultos que lo vieron en directo y los abuelos que aún recordaban sus chilenas lo consideraban un símbolo del fútbol mexicano. Por eso, en cada evento, Hugo escuchaba historias de personas que lo tenían como ejemplo. Ese cariño del público lo acompañaba tanto en México como en España. A pesar de esa exposición constante, sus días en casa eran mucho más simples. Le gustaba levantarse temprano, revisar cosas de trabajo, hacer llamadas y organizar su agenda. También dedicaba tiempo a cuidar detalles de su academia y proyectos personales ligados al deporte. No era un hombre que pudiera quedarse quieto. Siempre necesitaba hacer algo. Esa costumbre lo mantenía en movimiento y le daba una sensación de orden. Sus hijas pequeñas seguían creciendo rápido. Pasaban temporadas con él, otras con su madre. Eran niñas tranquilas, curiosas y muy unidas. Cuando estaban con Hugo, él trataba de darles tiempo de calidad. Las llevaba a actividades sencillas, convivían en casa, platicaban sobre la escuela y disfrutaban de una vida lejos del ruido de los estadios. Aunque él estaba acostumbrado a multitudes, con ellas le gustaba la calma. Penélope, por su parte, tenía una relación más madura con su padre. Ella también tenía su ritmo, sus propias responsabilidades y un mundo personal que avanzaba sin detenerse. Había aprendido a convivir con la agenda cambiante de Hugo. Lo acompañaba en algunos momentos, lo apoyaba en otros y compartían espacios que eran importantes para ambos. Mientras tanto, Hugo hijo seguía firme en su camino profesional. Avanzaba en su trabajo, cumplía con horarios, reuniones y tareas diarias. Tenía una relación estable con su novia, y juntos construían una vida tranquila que ambos valoraban. Eran una pareja discreta, sin necesidad de llamar la atención. Llevaban una rutina sencilla, pero llena de metas claras. Hugo padre se sentía orgulloso cada vez que escuchaba algo bueno sobre su hijo. Aunque sus vidas no eran idénticas y no se veían todos los días, existía un respeto grande entre ellos. Cada uno reconocía los esfuerzos del otro. Cuando coincidían, hablaban de planes, del trabajo, de los partidos recientes y de cosas normales de la vida. Esa conexión, aunque no fuera diaria, se mantenía firme. En esa etapa, la familia parecía haber encontrado un orden propio. No era un orden perfecto, pero funcionaba. Los tiempos eran complicados, sí, pero había atención, cariño y contacto constante. Cada miembro tenía su rol y su espacio. Había momentos buenos, conversaciones largas, días tranquilos y también días llenos de actividad, como en cualquier familia grande. Hugo seguía con su rutina profesional, sin bajar el ritmo. Estaba acostumbrado a manejar presiones fuertes y compromisos de último minuto. Muchos lo buscaban porque su opinión seguía siendo importante. Entrenadores, periodistas, jugadores jóvenes y directivos sabían que hablar con él siempre dejaba algo útil. Su experiencia no se imitaba, se escuchaba. En los eventos deportivos, muchas personas querían saber cómo veía el futuro del fútbol mexicano, qué opinaba de los nuevos talentos o cómo cambiaría la preparación física y mental de los jóvenes. Cada respuesta suya tenía peso. No por la forma en que lo decía, sino porque él había vivido todo eso en carne propia. Tenía autoridad natural. Aún así, su vida personal se movía con un ritmo mucho más suave. Había días de familia, días de trabajo, días de descanso. Momentos donde podía desconectarse del mundo público. Tiempo para él, para pensar, para organizar cosas simples. Esa mezcla entre vida pública intensa y vida privada tranquila era ya parte de su identidad. Y mientras cada uno seguía con sus planes, el calendario avanzaba sin pausas. Fechas, compromisos, reuniones y visitas familiares llenaban los días. Todo parecía caminar dentro de una normalidad estable, con pequeñas cosas que cambiaban y otras que permanecían igual. La historia seguía desarrollándose en ese ambiente, donde la familia, el trabajo y el día a día formaban una rutina que todos conocían bien. La vida de Hugo seguía con un ritmo alto. No importaba el día de la semana, siempre tenía algo pendiente. A veces era una grabación, otras un evento, otras reuniones donde querían escuchar su opinión. Estaba acostumbrado a eso desde joven. Vivir rápido, viajar seguido, cambiar de ambiente en cuestión de horas. Aunque ya no estaba en la cancha, seguía siendo parte del fútbol, y el fútbol lo mantenía despierto, activo, con la mente ocupada en cosas que conocía bien. Mientras tanto, su hijo vivía algo muy distinto. Él prefería una rutina más calma. Se levantaba temprano, hacía sus tareas, llegaba puntual al trabajo y volvía a casa a un ritmo que no tenía nada que ver con la vida de su padre. Era un hombre responsable, serio, alguien que no buscaba fama ni aplausos. Quería estabilidad, quería orden, y lo estaba logrando. Su gente cercana hablaba de él con cariño. Decían que era amable, respetuoso, alguien con los pies en la tierra. Padre e hijo no vivían en mundos opuestos, solo en ritmos diferentes. Cuando coincidían, la relación era buena. Había respeto mutuo.
No necesitaban estar juntos todo el tiempo para entenderse. Se apreciaban. Se reconocían sin decirlo. Para Hugo, ver a su hijo trabajando y siguiendo su camino era algo que le daba tranquilidad. No lo decía en entrevistas, pero lo sentía. La familia, aunque repartida en distintos lugares, tenía una organización clara. Cada uno tenía sus tiempos y sus espacios. Había días de contacto, días de silencio, días donde el trabajo ocupaba todo. Era una vida normal. Una familia grande con historias diferentes, pero unida de una manera sencilla y práctica. Sin grandes dramas, sin discusiones públicas, sin ruido innecesario. En esos meses, la vida parecía avanzar sin sobresaltos. Hugo seguía recibiendo invitaciones para eventos importantes, entrevistas especiales, análisis de partidos clave. Su figura seguía siendo una referencia. Muchos jóvenes soñaban con escuchar un consejo suyo. Muchos entrenadores querían saber cómo veía ciertos detalles del juego. Su palabra seguía teniendo valor porque había sido construida con años de esfuerzo y resultados. Su hijo seguía construyendo su vida con paciencia. Tenía planes, proyectos y metas claras. Era constante. No buscaba cambiar el mundo, buscaba hacer bien lo que le tocaba cada día. Sus compañeros confiaban en él. Su pareja lo acompañaba en esa vida tranquila. Ambos se entendían y compartían cosas simples, comidas, paseos, conversaciones de día normal. Nada exagerado, nada complicado. Todo avanzaba dentro de una normalidad que parecía estable. La familia funcionaba así, cada uno en su sitio, cada uno con lo suyo, pero conectados de forma natural. Había cariño, había comunicación, había rumbos diferentes, sí, pero una base sólida que se mantenía en el tiempo. Entonces llegó el día que nadie esperaba. Un día que empezó como todos. Un día sin señales raras, sin advertencias, sin nada fuera de lo común. Un día que parecía tan normal como cualquier otro. Hasta que una llamada rompió esa calma. La noticia fue directa, imposible de aceptar en un primer momento. El hijo de Hugo había sido encontrado sin vida junto a su pareja. Un accidente doméstico, un fallo que nadie vio venir, un error fatal que no da segunda oportunidad. No hubo violencia, no hubo maldad, no hubo nada más que un descuido técnico que terminó de la peor forma. Ese tipo de golpe no entiende de fama, ni de historia, ni de récords. Es un golpe que atraviesa todo. Hugo llegó al lugar con pasos firmes por fuera y con un corazón hecho polvo por dentro. No necesitaba que nadie le explicara. Bastó ver el ambiente, las miradas, el silencio. Un silencio que no se olvida jamás. La familia se unió de inmediato. Todos dejaron lo que estaban haciendo. No importaron los horarios, ni las distancias, ni los compromisos. Era un momento que requería apoyo, compañía y fuerza compartida. Nadie tenía palabras. Nadie buscó explicaciones largas. Solo estaban ahí. Después de ese día, Hugo no fue el mismo. No en público, donde siempre mantuvo su imagen fuerte, sino en lo personal. La vida le cambió. Aún con esa herida abierta, siguió adelante. Con pasos medidos, pero sin detenerse. Mantuvo su trabajo, sus compromisos y su presencia en el mundo del fútbol. Su historia siguió siendo grande. Sus logros no desaparecieron. Su nombre continuó siendo parte de los mejores momentos del deporte. Pero ahora cargaba algo más. Algo que no cambia la gloria, pero sí cambia al hombre. Y así cerramos este video, un video que muestra al campeón, al padre, al ídolo y al ser humano. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar qué opinión te dejó esta parte de la vida de Hugo. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video.